Bienvenidos a lección 12. Esta noche vamos a estudiar Romanos capítulo 7, versículos 1 a 6. El principio de ley y el evangelio. Mi mayor necesidad es estar en paz con Dios. Si mi necesidad ha de ser satisfecha, también deben satisfacerse otras tres necesidades: la necesidad de ser perdonado, la necesidad de ser transformado y la necesidad de obtener la victoria sobre la carne. Es esa victoria sobre la carne la que Pablo aborda en Romanos 7. El perdón es esencial. Mientras instituía la cena del Señor, Jesús dijo: esta copa es la sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Este es en Mateo 26, 28. ¿Por qué se derramó la sangre de Jesús en la cruz? Él murió para que pudiéramos ser perdonados. Cuando Pedro se levantó en el día de Pentecostés, en Hechos 2, llamó a los creyentes en Jesús a arrepentirse y ser bautizados para el perdón de los pecados. La sangre de Cristo fue derramada para el perdón de los pecados. Nos arrepentimos y somos bautizados para el perdón de los pecados. La sangre de Cristo, cuando mi alma satisface mi necesidad de ser perdonado. Necesito ser cambiado. La cruz de Jesús responde a esta necesidad. Jesús tomó mi lugar en la cruz y hizo posible que yo pueda ser transformado. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. En Gálatas 2:20 Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El antiguo yo, lo que yo era, es crucificado con Cristo. Necesito una victoria sobre lo que la Biblia llama la carne. Romanos 7 me muestra dónde puedo encontrar el poder para ganar esa victoria. Cuando he obtenido la victoria sobre la carne, cuando he sido transformado de lo que era a lo que Dios quiere que sea, cuando he sido perdonado, entonces mi mayor necesidad ha sido satisfecha. Estoy en paz con Dios. Número 1, el principio. Romanos 7 comienza con Pablo estableciendo un principio importante. A menudo hace esto en sus escritos. Presentará un principio, lo ilustrará y luego lo aplicará. El versículo 1 dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con personas que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre el hombre mientras éste vive. La ley tiene autoridad sobre el hombre mientras está vivo. ¿Qué significa esto? Significa que la muerte cancela los contratos. Por ejemplo, estás sujeto a las leyes de tu país mientras estás vivo. Cuando mueres, ya no estás sujeto a las leyes de este país.
no tienen efecto sobre ti después de la muerte. Número 2, la ilustración. Después de presentar este principio, Pablo ofrece una ilustración de él en los versículos 2 y 3. Porque la mujer casada está sujeta por la ley a su esposo mientras él vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley con respecto al esposo. Así que si mientras su esposo está vivo, ella se une a otro hombre, será llamada adúltera. Pero si su esposa muere, ella está libre de la ley, de manera que no es adúltera si se une a otro hombre. Después de establecer el principio de que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive, Pablo lo ilustra con el plan de Dios para el matrimonio que ha existido en el mundo desde el principio. Dios ha dispuesto y planeado que un hombre y una mujer se unan y se conviertan en una sola carne. Viven juntos mientras ambos estén vivos. Pablo no está tratando ninguna excepción a la regla. Está tratando la regla en sí misma. La regla es que una mujer está sujeta por la ley a su esposo mientras él vive. El principio que notamos al principio es que la ley tiene autoridad sobre una persona mientras vive. Si muere, el contrato se rompe. Eso es exactamente lo que Pablo está diciendo aquí. Tras su muerte, ella es libre para casarse con otra persona. Número 3, la aplicación. Después de presentar el principio y una ilustración, Pablo presenta la aplicación del principio. Él dice, así que, hermanos míos, también vosotros fuisteis hechos muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Romanos 7, versículo 4. ¿Cuál es la aplicación? El principio de la ley se establece y se observa en la Biblia a través de la ley de Moisés. El principio de la ley te dice lo que está bien, lo que está mal y cuando has quebrantado la ley. Te condena, pero no ofrece respuestas ni perdón. Por eso la ley de Moisés no podía satisfacer las demandas de los seres humanos imperfectos. El principio de la ley es el primer esposo en la ilustración de Pablo. Este primer esposo, la ley, hace demandas, pero no hace nada para ayudar a cumplir esas demandas. ¿Sabías que ninguna persona puede estar en paz con Dios bajo y de acuerdo con el principio de la ley a menos que sea perfecta? Dado que todos somos imperfectos, nunca podemos estar en paz con Dios mediante el principio de la ley. El segundo esposo es Cristo. Cristo también hace demandas. No supongas que porque el Evangelio es un sistema de gracia,
Cristo no hace demandas sobre nosotros. Cristo hace fuertes demandas a sus seguidores. En una ocasión dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Para seguir a Jesucristo, debes morir a ti mismo, morir a tus pecados, morir a lo que eres para poder convertirte en lo que Él quiere que seas. La gracia tiene sus demandas, pero la diferencia es que el segundo esposo capacita a la persona sobre la que coloca demandas para cumplir esas demandas. De hecho, Cristo cumplió la demanda a través de sus seguidores. La diferencia entre el principio de la ley y el evangelio de Cristo es que las personas imperfectas son condenadas por la ley, mientras que las personas imperfectas son salvadas por la gracia. ¿A cuál esposo te gustaría estar unido? Obviamente queremos estar unidos a Cristo, pero no podemos estar casados con un segundo esposo a menos que el primero muera. Si el primero esposo, la ley, no va a morir, nosotros podemos hacerlo. Pablo cambia la figura en el versículo 4 cuando dice, así que, hermanos míos, también vosotros fuisteis hechos muertos a la ley. ¿Cómo morimos? En Romanos 6, Pablo señala el hecho de que morimos con Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él potencialmente. Cuando nacimos en el mundo, llegamos a la edad en la que éramos responsables ante Dios. Oímos el Evangelio y respondimos a Él. Morimos con Cristo en la realidad. Pablo dice aquí que hemos llegado a estar muertos para la ley mediante el cuerpo de Cristo. Cristo ocupó nuestro lugar en la cruz cuando murió por nuestros pecados. Cuando respondimos a Él, morimos ante la ley principalmente para que pudiéramos casarnos con alguien más. En este caso, nos casamos con Cristo. El principio que Pablo presentó es muy simple. Una ley tiene dominio sobre una persona mientras está viva. La muerte rompe el contrato. Lo ilustró con el matrimonio. Una mujer tiene un esposo. Está sujeta por la ley a ese esposo. A menos que él muera, en su muerte ella puede casarse con otro hombre. La ley es el primer esposo. No puede ayudarnos, solo puede condenarnos. Si no morirá, nosotros podemos hacerlo. Cuando morimos, somos libres para unirnos a Cristo. Así que Pablo ha presentado el principio, lo ha ilustrado y lo ha aplicado. Número 4. El asunto. En los versículos 5 y 6, Pablo señala el asunto involucrado, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran estimuladas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo para llevar fruto para la muerte. Pablo menciona la carne.
Cuando Pablo contrasta la carne y el espíritu, la carne no se refiere a nuestros cuerpos físicos. De hecho, en Romanos 8, él dirá, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Si carne se refiere a mi cuerpo físico, entonces no puedo agradar a Dios. Sin embargo, puedo agradar a Dios. La carne es esa parte del ser humano que es susceptible a la tentación y al pecado. Por otro lado, dice que está el espíritu, esa parte del ser hermano que desea hacer la voluntad de Dios en el Antiguo Testamento. La palabra que se traduce como espíritu también se traduce como viento. Viento sugiere poder. Aquí habla del poder de Jesús. Cuando Pablo usa espíritu, está pensando en el poder de la divinidad. Está la carne. Si somos dominados por esa parte de nosotros mismos que quiere hacer el mal, nunca podremos agradar a Dios. Pero hay una lucha entre esa parte de nosotros que quiere hacer el mal y esa parte que quiere hacer el bien. En la segunda parte del capítulo 7, Pablo menciona su propia lucha. Él dice, quiero hacer lo recto, pero hallo en mi ser una ley contraria a la ley de mi mente, que me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. El cuerpo físico es neutral en esa lucha. El cuerpo físico puede ser utilizado y dominado por la carne, o puede ser utilizado y dominado por el espíritu. Nosotros tomamos la decisión de cuál queremos, incluso cuando decidimos que queremos hacer lo que es correcto. Descubriremos que no podemos hacer lo correcto por nosotros mismos. Necesitamos ayuda. Y final número 5, el resultado. El resultado se anuncia en el versículo 6. Pablo dijo, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. La letra, el principio de la ley, siempre matará, pero el espíritu da vida. Tomamos una decisión, comprendemos la lucha, pero decidimos que queremos ser dominados por el espíritu. En conclusión, en Filipenses 2, 12 a 13, Pablo dijo, así que, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ese es el secreto de una vida espiritual exitosa. El secreto es que estoy en una lucha de vida o muerte. Seré dominado por la carne o por el espíritu. Si soy dominado por la carne, experimentaré la muerte eterna.
Si soy dominado por el Espíritu, puedo llegar a hacer lo que Dios quiere que sea. La vida en el Espíritu conduce a la vida y la paz. Dios me dará su poderoso impulso para vencer la carne, controlarla y vivir poderosamente en el Espíritu. Es Dios el que actúa en ustedes para que quieran y se esfuercen por cumplir su buena voluntad. Te comprometerás a hacer su voluntad. ¿Hay una pregunta o discusión? Ahora. Luis. Ya, Rocky. Sí, hermano, ahora tenemos una serie de preguntas que queremos compartir con ustedes, pero por favor, 2 minutos nada más y la manito. Recuerden esto. Voy a dar lectura de tres preguntas para que ustedes vayan pensando. La primera es, ¿por qué Pablo utiliza la analogía del matrimonio para aplicar nuestra relación con la ley? La manito, por favor. Emilio, ¿no vas a decirme nada? Emilio. Hola. ¿Qué te parece, Emilio? Hola, hermano. Bendiciones. Oye, Adelante. hermano, aprovecho para decirte que tenemos un problema aquí. Los hermanos que están por WhatsApp no están escuchando el estudio. No escuchamos nada, que nada. Ok, hermano, mira, eso, lo más importante es saber el interés que ustedes le prestan a nuestros estudios. Ahora Rocky lo va a pasar, lo va a grabar y se lo vamos a pasar y ustedes lo pueden ver después. Es importante que nosotros sepamos el hambre y la sed de justicia que tienen ustedes por la palabra de Dios. Y aquí estamos nosotros, hermanos, para ayudarlos en todo. Y para ver, hermano, cómo le entramos a Santiago de Cuba. ¿Qué me dice de por qué, Pablo, tú crees que utiliza la analogía entre matrimonio y la ley? Para dar más tiempo. Aquí Me está preguntando por qué Pablo utiliza la analogía entre el matrimonio y la ley. Ajá. 2 minutos, hermano. En este caso, pienso que la analogía que Pablo utiliza tiene que ver mucho con el principio de la santidad que debe haber entre el esposo y la esposa. Pienso también que Pablo está apuntando también con lo que venía con relación a Cristo de la iglesia. ¿No? Sí, o sea, hermano, adelante. O sea, nos está diciendo que desde el principio Dios está buscando santidad como la hubo en el matrimonio, la debe haber en el matrimonio, desde la ley y luego se cumple acá en la iglesia con Cristo. O sea, entre la relación que hay entre Cristo y la iglesia. Creo que es lo que puedo aportar. Amén, hermano. Miren, el matrimonio es un hombre para una mujer. Punto. Ahora, el hombre tiene necesidad de la religión. Es natural en nosotros. Es el espíritu que clama por Dios. Pero muchos piensan que tenemos que ir al único lugar, a Israel. Inclusive me estaban preguntando que si Israel esto, si Israel aquello, porque Israel era el pueblo de Dios. No, el pueblo de Dios somos nosotros. Nosotros, yo soy el pueblo de Dios y cada uno de nosotros puede decir, soy el pueblo de Dios. Entonces, no hay justificación para con Dios, con los 10 mandamientos. La justificación para con Dios es una sola. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Amén. Amén. Hermano, ahora vamos a pasar a la segunda. ¿Qué significa, Padre, cuando dice liberado de la ley de la muerte? ¿A cómo le aplicamos hoy? Rolando,
Rolando, ¿qué me dice, hermano? A ver, para mí, liberado de la ley de la muerte, precisamente tiene que ver con la ley antigua antes de Cristo. Y entonces ahora estamos en una nueva ley, que es la ley de la gracia, que es la ley en Cristo Jesús. Cuando hablaba ahorita en la primera pregunta, discúlpame que me pasa aquella sobre el matrimonio y la ley, la analogía es muy interesante porque es que la ley la estableció Cristo o Dios, como también el matrimonio lo instituyó Dios. Y ninguno de los dos podía ser quebrantado a menos que no hubiese muerte. Cuando el matrimonio está unido, un hombre y una mujer, no son dos, sino uno. Pero cuando uno fallece, el otro queda libre de la ley a la que estaba sujeta. Asimismo, la ley de Dios. Cuando Cristo muere, nos libera de esa ley de muerte y nos trae a la ley de la gracia, que es la ley en Cristo Jesús. Es lo que pienso. Amén. Miren, en los 10 mandamientos te dice, si haces esto, vas a morir. O sea, cuando tú violas uno solo de los mandamientos, eres digno de muerte. Pero sin embargo, Jesús te dice, él es el mediador de el mediador por nosotros, pero no solamente de nuestros pecados, sino de nuestros futuros pecados. Dios conoce la imperfección de nuestro cuerpo y Él sabe que hay un proceso en nosotros peleando. Ese proceso es Jesús, la única solución. Ahora vamos para la tercera, Eliobis. ¿Cómo vamos a entender la libertad de la ley a nuestra vida cristiana diaria? Somos libres en Cristo. ¿Cómo aplicamos eso hoy en día, Eliobis? Ulisito, voy para ti después. Eliobis. El micrófono, hermano. Quita el micrófono. Dale. Eliobis. Sí, mi hermano, Adelante. voy por el otro teléfono. Ajá. Somos libertados en Cristo Jesús porque tenemos una nueva ley, una ley que vivifica, no una ley muerta, que la ley de la letra. Es decir, el Viejo Testamento, el antiguo pacto, ya murió. Ahora somos gozosos, libres en la ley de Cristo, porque Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Ahora, ¿cómo afecta eso nuestra vida diaria cristiana? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo? ¿Cómo nos afecta? ¿Podemos pecar deliberadamente sabiendo que vamos a ser perdonados? De ninguna manera, mi hermano. No debemos de pecar porque ya no hay otro sacrificio. Cristo vino a hacerlo con todo y nos ha libertado de eso. Si volvemos allá, iremos a la esclavitud. Amén, hermano. Ulisito, ¿qué me dice de cómo aplicamos estos mandamientos a nuestras vidas hoy en día? Ulisito. Bueno, hermano, nosotros sí, ¿se escucha? Sí, hermano, adelante. Bueno, nosotros lo aplicamos esos mandamientos hoy en día, siguiendo el baluarte que fue nuestro Señor Jesucristo. En su obra de su vida está todo lo relacionado con cómo nosotros como seres humanos debemos comportarnos. Y yo pienso que ese es el baluarte y el camino, como dijo Pedro, que sigamos sus pisadas y nos va a llegar a la salvación final. Amén, hermano. Amén. Ahora, vamos para Yamirelis. Yamirelis, cuando Pablo dice que servimos de acuerdo al nuevo modo del Espíritu y no al antiguo código escrito. La diferencia entre el nuevo y el antiguo. Rápido. Adelante. El micrófono, Yamideli, no te oigo. Cierra el micrófono. Estoy hablando aquí que me escucho. Yamirelis. Luis, yo creo Sí, hermano. ella
Perdió conexión. No, ahí, está ahí. Hello. Habla tú. Es nuevo. Dile, dile, Luis. Ok, Yamireli, vamos con la negra mía. Esa negra mía, el palmacerero me va a decir arriba. Vamos. No, Y es nuevo. en el antiguo pacto, el antiguo testamento, la ley fue puesta por Moisés, pero esas leyes no salvaron al hombre, no nos salvaron. En el nuevo pacto vino Jesús, hizo sacrificio por todos nosotros y en él, a través de la sangre derramada en la cruz de Calvario, entonces somos todos salvos cuando aceptamos a Cristo y perseveramos a él. Nos limpia, esa sangre nos limpió de todo pecado. Aquella no limpiaba, era por un año aquellas personas, por un tiempo, pero la sangre de Cristo permanece en nosotros hasta la muerte, todavía que no hay muerte, ¿no? Por supuesto. Permanece en nosotros. Sí, perseveramos en Cristo. Moisés lo dice claro. Haced esto y viviréis. Si no lo haces, te mueres. Entonces, es como el padre le dice al niño, te portas mal y te pego. Pero ¿qué pasa? Entramos en un nuevo código, en un código de vida, de esperanza, pero para todos nosotros. Ahora, ¿cómo? Leo, voy para ti. ¿Por qué Pablo nos da el propósito y el papel de la ley con relación al pecado y a la muerte? Leo. Nos da el pecado y el propósito de la esperanza. Dile que te la repita. Repita la pregunta. Repita la pregunta. No entendí A ver, bien. mira. Pablo nos da el propósito y el papel de la ley. Ahora, ¿cuál es el papel de la ley con respecto al nuevo pacto? ¿Qué es lo que hace la ley que nos lleva a Cristo? El problema es que la ley Nos lleva a Cristo y nos se libera. emitió en el comienzo con Moisés, porque era la antesala de lo que venía, que era Jesucristo. Entonces, ellos había que hacer todo un sacrificio por un tiempo determinado, pero era también para liberarnos del pecado, de cierta manera, pero con Cristo se cumplió todo. Se cumplió todo. Entonces, la ley en Cristo se cumplió toda la ley. Hermano, la ley es el ayo, la ley es el maestro que nos lleva a Jesús. ¿Jesús de dónde viene? Viene del pueblo hebreo. Jesús nace de acuerdo a la ley, cumple la ley y es perfecto. Entonces, la única persona, el único que nos puede llevar a un nuevo pacto es Jesús, porque fue el único perfecto. Bajo la ley, todo era, si haces esto, muere. Si haces aquello, muere. Todo era muerte, muerte, muerte. Ahora Jesús dice que vino a darnos vida. Pero ¿de dónde sale Jesús? De ahí. El otro día me preguntaba esta hermana de ahí de Dos Palmas, que si la gente decía que el pueblo de Dios, relacionándose al pueblo de Israel, que no, que esto, que aquello. Hermano, Jesús era hebreo de hebreos, israelita, descendiente del rey David, pero nosotros hoy somos el pueblo de Dios. Israel es el Estado de Israel, que por cierto, es un Estado, punto. Es un Estado físico, punto. Pero espiritualmente, dice la Biblia, que solamente Dios va a escoger un remanente, un poquitico de gente de ellos. Entonces, el propósito de la ley es llevarnos, es el maestro, el ayo, que nos lleva a Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo contrasta Pablo el Antiguo y el Nuevo Testamento en este pasaje? ¿Quién me dice? Quiero una mujer, una mujer. La diferencia entre el Antiguo y el Nuevo, según Pablo en la carta a los Romanos. Otra mujer, vamos, que las mujeres de nosotros son las mejores. Marislay, ¿vas a responderme? Vuelve a repetir la pregunta, hermano. Ajá. Vuelve a ¿Cuál es la repetirla. diferencia? ¿Cuál es la diferencia que nos hace Pablo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Bueno, la diferencia que, a lo que yo he entendido, que nos dice Pablo, es que el Antiguo Testamento
nos sirve como enseñanza para el hoy. Y el Nuevo Testamento es donde están los estatutos para todos nosotros que somos los hijos de Dios, los cristianos. Ya no estamos bajo la ley, ya somos de Cristo, ya obedecemos al Espíritu de Dios. Amén. Ahora voy a terminar cómo relacionamos la enseñanza de Pablo aquí, el concepto de santificación en Cristo Jesús. Esa es la diferencia. Santificación. Esa es la diferencia del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En la ley no hay una manera puede santificar, pero con Cristo, como moremos en Cristo, bien, entonces recibimos santificación de Dios. Hermano, es más sencillo. Con la ley, resbalas, te caes y te mueres. En Cristo hay esperanza. Jesús sabe que eres imperfecto y Él viene para arreglarte. Es una pata coja, te la endereza. ¿Para qué? Para que puedas caminar con Él. Entonces, el concepto de santificación, ¿cómo vemos la santificación aquí en la enseñanza del libro de los Romanos? Rolando, adelante, hermano. Yo lo veo de la manera siguiente. Una vez muerto al pecado, pues salimos de un estado de muerte a pasar a un estado de luz, según como dice Juan. Entonces, la sangre de Cristo es la que nos santifica precisamente en esa muerte en la que nos sumergimos en el Señor. Morimos al pecado en Cristo para entrar a un nuevo pacto, que es el pacto de la santificación. No porque hayamos hecho nada o ninguna obra nuestra, sino porque Cristo la hizo toda por nosotros y en Él entramos en esa santificación. Es lo que yo entiendo de eso. Eliovis, ¿qué me dices, hermano? ¿Qué tú entiendes por santificación? Sí, santificación es que Dios nos ha purificado a través de la sangre de Cristo, como lo dice el hermano Rolando, nos ha purificado. Es decir, que la ley nos condenaba, pero Cristo nos ha libertado en un nuevo pacto, en una nueva esperanza. Somos santificados. Mira, hermano, hay una palabra que es muy típica del mundo religioso. Los santos y el mundo. Un momentico, Emilio, voy para ti. Los santos y el mundo. No, la gente del mundo. Entonces, como que los cristianos como que se apartan de la gente del mundo. Y estaba viendo el otro día con un amigo mío que estaba predicándole a unos amigos que beben cerveza. Y este amigo mío me decía, pero ¿cómo van a decirme que yo no puedo predicarle a un amigo que toma una cerveza? Hermano, si yo voy a predicarle como Jesús, ¿a quién fue Jesús a predicarle? Jesús fue a predicarle a las prostitutas, a los pecadores. Entonces nosotros, yo no puedo ir ahí a este barrio a hablar con estas mujeres que se dedican a este comercio. No puedo conversar con nadie. Es absurdo. Porque nosotros tenemos que hablarle a ese hermano, al borrachito de la cuadra. Hay que hablarle. A los ricos hay que hablarle. A las mujeres fáciles hay que hablarle. Porque ese es el mandamiento de nosotros. Y quiero decirle que santificarse y apartarse del pecado no significa apartarse de los mundanos. Porque nosotros tenemos un mensaje que llevarle a ese mundano. Entonces, si somos la luz del mundo, la luz, ¿dónde brilla? La luz brilla en la oscuridad, hermano. Entonces, ¿cómo yo voy a criticar a Rolando porque está hablando con el borrachito y el borrachito está con una botella de alcohol en la mano? Y dice, Rolando, te estás rompiendo el código, hermano. ¿Qué te veo a ti con la cerveza en la mano? No, hermano. No, al contrario. Yo tengo que, Rolando, tú estás haciendo lo que el Señor quiere que tú hagas. Lo que yo deseo hacer. Y quizás yo no pueda hacerlo, pero tú sí puedes hacerlo, hermano. Emilio, adelante.
Sí, hermano, no, abordar un poquito más lo que decía, y de acuerdo totalmente con lo que acaba de decir. Pablo resume, dice que Cristo es nuestra santificación, la obediencia a Dios en la transformación que el Espíritu Santo va haciendo en nosotros. Esa es nuestra santificación. Es lo que podía decir. Yo creo que se resume en eso. Cristo, la obediencia a Cristo es nuestra santificación. Perfecto. Ahora, la palabra santificado significa apartado para el uso exclusivo. Exacto. Sí, hermano. Ahora, si nosotros somos apartados para el uso exclusivo de Dios, ¿dónde Dios nos va a utilizar? En un lugar todo luz. Usted enciende un fósforo delante de un faro, no se ve. Pero si usted va a un lugar oscuro y enciende un fósforo o una linterna, se ve la luz. Si nosotros somos la luz del mundo, ¿dónde vamos a brillar? ¿Vamos a brillar en la oscuridad? Entonces, ¿cómo voy a ser luz del mundo y estar apartado solamente con gente buena? No estoy haciendo mi propósito, porque el gran mandamiento, la gran comisión es ir a todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Y las personas, ¿qué es lo que hacen? Recortan a toda criatura y ponen a algunas criaturas. Están reescribiendo la palabra. Nos toca a nosotros, hermanos, ser la luz del mundo. Y el hecho de que seamos santificados en Cristo significa con respecto a nosotros. Yo puedo medirme a mí, las mangas, la camisa, el sombrero, puedo medírmelo para mí, pero yo no soy nadie para medirte a ti, hermano. No, Emilio, tú tienes el pelo muy blanco, tú no puedes ser, Emilio. No, Emilio, tú usas espejuelo igual que yo, pero eso se ve feo. No, hermano, eso se llama hipocresía. La santificación verdadera es la relación que tenemos nosotros con el Señor y la aplicamos a nosotros. Hoy yo estoy dejando el cigarro. Yo fumé por más de 20 años y me costó Dios y angustia dejar el cigarro y lo dejé. Y sin embargo, eso es un proceso, hermano. Es un proceso. Claro, hermano, pero yo no soy nadie para decir, mira, fulano está fumando, mengano fuma. No, yo lo que puedo hacer es, yo sé que a mí me hizo daño. Yo sé que ahora en este momento mis pulmones están limpios. Yo sé que el Señor nos va a limpiar de todo. Pero yo no soy nadie para compararme a ti, hermano, conmigo. No soy nadie. A quien debo comparar es a Jesús, conmigo constantemente. ¿Cómo llego allí? Y ese es el evangelio. Y la santificación verdadera es cuando, heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo estoy preparado para ir, igual que tú, hermano, estás haciendo ahí en el distrito, y estás yendo a esos hermanos que tanto te necesitan, igual que Rolando, igual que los hermanos en Las Tunas, igual que los hermanos en Jarahueca. Ese es el mensaje de santificación. Cuando entendemos que nosotros, sin Jesús, somos nada. Pero entonces nos aplicamos nosotros, me pongo mi camisa y salgo al combate. Miren a Rocky. Rocky es el gringo retirado con el billete gordo. Sin embargo, en lugar de dedicarse a estar en un club, en una playa o aquí o allá, mira cuando viene el hermano con nosotros a meterse en las aguas turbias, con nosotros a apoyarnos. Y es una de las cosas que yo más admiro de mi hermano. Yo, caramba, aquí los ricos lo que hacen es pasear en unos yates grandes, en unos carrazos grandes, en unas casas grandes. Sin embargo, el hermano Rocky lo que viene es a compartir su vida con nosotros. Grande es su corazón y grande es su mérito delante del Señor. Y es una de las cosas que más admiro. Y hermano, es algo que nosotros debemos admirar en cada uno de nosotros, en lugar de criticar. Yo los admiro a cada uno de ustedes por el esfuerzo que hacen para cumplir con el evangelio, para su entrega al Señor Jesús. Y es lo que me dice a mí, que quiero apoyarlos a ustedes, ver cómo puedo apoyarlos, no mucho, pero lo que yo pueda hacer, le pido al Señor constantemente, Padre, ilumíname. Y yo estaba hablando con unos hermanos en Las Tunas y me dice este hermano, ay hermano, yo nunca soñé con tener una tablet mía. Y yo le digo a este hermano, ay hermano, yo nunca soñé con regalar una tablet. ¿Por qué es así? Porque no es ni tú ni yo. Es, hermano,
el don que Dios nos da para cada uno de nosotros, el gozo del deber cumplido en el Señor Jesús. Ese es el gozo verdadero, el gozo de verlos a ustedes regocijándose en la palabra. Esa es la santificación. Y le quiero decir a todos, yo los quiero, hermano, pero el hermano Rocky los quiere más. Porque Rocky vive constantemente preguntando por ustedes y pendiente de cada uno de ustedes. Verdaderamente es digno de admirarlo. Rocky, I'm done. You're done? ¿Estás listo? Ya. Ok. Algo, hermano. Está bien. ¿Alguien más tiene preguntas, comentarios? ¿Comentarios? Dime. ¿Ya? Ajá. Dale. Diga, adelante. No, hermano, quería decirle algo. ¿Qué pasa? Que nosotros vivimos en el mundo. Dios no nos quitó del mundo. Si estamos en el mundo, entonces vamos por los que son de Él, que están en el mundo. Pero como no sabemos quiénes son, pues tenemos que predicar el Evangelio. Si todos los días que nosotros estamos, nos encontramos en diferentes lugares, en la ciudad, en un hospital, en cualquier lugar de acá, de donde estemos nosotros, y le predicamos aunque sea a una persona, ya ese día se salvará uno. Y si somos 100, son 100 que salvamos para Cristo, que es lo que hay que tener, es el anhelo, el deseo de salir a la calle pensando, Señor, ¿a quién tú quieres que yo le hable? Yo hablarle a este, al otro, y de 10, por lo menos alguien se salve. Ya eso es un orgullo para nosotros también, sentirnos que estamos trabajando para Cristo. Porque si no sería en vano, ¿para qué estamos? Ya tenemos ya a Cristo, entonces somos egoístas cuando no lo compartimos con los que están esperando por fuera, por nosotros. Estamos sentados sin hacer nada. Hay que trabajar para Cristo, hay que trabajar. Y eso es diario, Mire. constante, perseverar. Era Mire. eso. Y la otra cosa que quería decirle, Pedraza, un segundo, era sobre lo que usted habló de Israel. Muchas veces aquí mismo en la Iglesia de Cristo estamos enfocados en que hay que orar todos los días por Israel. Y la bandera de Israel. Y que Israel, bueno, ven acá. Yo tuve disputa por eso. Y tuvimos una discusión hasta aquí por eso, pero Israel es un país que ahora es igual que todos nosotros. El Israel somos nosotros. Ahí hay personas que son de Cristo, aquí también somos de Cristo, porque tienen en su mente todavía que es el Israel aquel, el que eligió Dios allá en el antiguo pacto. Y hoy entonces tenemos que estar orando más por Israel que por los hermanos que tenemos ahí cerca, ahí dentro en la congregación. Y es que Israel somos todos, todo el que diga, Señor, te acepto, es el pueblo de Israel, el Israel espiritual, que era lo que quería argumentar. Te darás cuenta que son distracciones que nos ponen cuando dicen Israel, Israel, Israel. No te distraigas pensando en Israel, tienes que distraerte pensando en Jesús y lo que Jesús quiere que tú hagas. Cuando el Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y delicioso es compartir los hermanos juntos en armonía. Fíjense si es así, que yo compré el otro día un cheesecake y veo aquel cheesecake yo solo aquí y realmente me comí un pedacito y me supo a nada. No me supo a nada, porque lo rico de un cheesecake es cuando lo compartes. Cuando llegó mi hijo y llegaron y empezó y cogió un pedazo y dice, ay papá, esto, y por poco se lo come todo. Eso es lo delicioso cuando comparas, cuando compartes, hermano. Y ese es el evangelio. El evangelio no es nada si no lo compartes. El gozo grande del evangelio es saber. El evangelio es un cheesecake, pero lo sabroso del cheesecake es compartirlo. Y cuando tú lo compartes ahí y coges una cuñita y te lo pones en la boca, y qué rico para que me dure más, y te lo pones así, ay hermano, eso es el gozo, es lo realmente delicioso delante de los ojos de Dios, cuando compartimos el evangelio con los demás y lo compartimos con gozo. Hay gozo en la presencia del Señor Jesús. Hay un hermano en Las Tunas que estaba visitando el hogar de ancianos y me dice, no, y vamos a ir ahora a visitar a los niños. No me acuerdo cómo le llamó, el hogar de los niños, no sé qué cosa. Y a mí me dio un dolor en el pecho. Hermano, era lo que yo hacía en Santa Clara y lo que yo extrañaba cuando íbamos al asilo de ancianos y llevábamos café, un termo con café. No vayan con las manos vacías. Si ustedes son embajadores
tienen que ir con un termito de café y compartir. Y si van a ver a los niños, vayan con algo, con unos caramelos, con unos chocolatitos, algo, y comparten, porque ese es el verdadero gozo del evangelio. Cuando compartimos, es algo tan grande que, en mi opinión, es como el cheesecake ese, que usted se lo come en la boca, cierra los ojos y te parece que estás en el cielo. Y ese es el gozo verdadero, hermano. Vamos a compartir el evangelio, y la santificación viene de nuestra relación directa con Dios. El amor de Dios por cada uno de nosotros es grande. Y recuerden eso, nosotros somos el pueblo de Dios. No oigan cuando le digan esto o aquello. Israel sí, Israel nada, hermano. Nosotros somos el pueblo de Dios. El hermano mío que está al lado, la persona que me necesita. Cuando visitamos a las viudas y los huérfanos, que en verdad lo son, ese es el evangelio. Cuando visitamos a las viudas y los huérfanos, que en verdad lo son. Entonces, hermano, no me venga a decir que usted no tiene alguito que le sobra. Siempre, quizás no le sobre, pero ese alguito, usted puede comprar un caramelo, un de esos, una chambeloncita de esa, y llevarlo. Y hay niños que te lo van a agradecer. Y hay viejos que te lo van a agradecer. Y ese es el mejor mensaje del evangelio. Visitarlos a ellos, como dice la palabra, en sus tribulaciones, hermano. Rocky, I'm done. Ok. Yo quiero decir una más cosa. Yo estoy listo, pero este domingo pasado yo usé esta ilustración. Yo estaba hablando cuando estaba en escuela. En mi comporto el malo, el maestro pone una marca al lado de mi nombre. Y cada vez yo comporté mal, él pone una marca, otra marca, otra marca. Algún día debo pagar por esta marca, como nota, como por algo, pero necesito pagar. Este es como la ley vieja del Antiguo Testamento. Tú puedes hacer sacrificios, los sacrificios no quita, borra, ¿es correcto? Los marcas siempre están ahí. No hay ninguna manera tú puedes quitar la marca, pero tú puedes empujar el castigo adelante esperando por el sacrificio perfecto. Entonces ya viene Jesucristo, el sacrificio perfecto. En si estamos en Cristo, Cristo toma todas las marcas de mal comportamiento y quítalo. Pero para avanzar a esta manera, tú necesitas ser en Cristo. Tú necesitas morir a la ley viejo y cambiar en vivir en Cristo y aceptar a Cristo por su sacrificio. Lo siento, yo necesito practicar mi español. No, Rocky, ese es el punto. El punto es que bajo la ley. Pero cuando estamos en Cristo, escúchame esto, Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. Cuando estamos en Cristo, en el ley antiguo, el ley viejo, en días final, en el juicio, tú puedes ver todas las marcas en próxima o al lado de tu nombre. Pero cuando estamos en Cristo, morimos a la ley antigua y vivimos en Cristo,
Cuando cielos mira nuestro nombre, dice encima de nuestro nombre, dice Jesucristo. Y si cielos ve Jesús, no ve nuestros pecados, porque Jesucristo murió y tomó todos los marcos y borró todos sus marcos en el lado de nuestro nombre. ¿Entiendes? Yo Sí, dije, hermano, miren, aquí en Estados Unidos, en el mundo entero, usted tiene que presentar los antecedentes penales. Donde quiera que vea un certificado, antecedentes penales. La ley es como el antecedente penal, pero sin embargo, cuando llegamos a Cristo, ¿qué es lo primero que hace el Señor? Antecedentes penales, los rompe. No tenemos nada. El Señor nos limpia de toda esa cosa que teníamos detrás de nosotros y llegamos libres. Esa es la bendición del Evangelio. Esa es la bendición de Jesús. Miren, como padre, si usted es padre, usted sabe lo que es tener un hijo rebelde. Y cuando ese hijo rebelde suyo vuelve a la casa y te dice, ay papá, perdóname, usted no le escupe la cara, no le pega, no, ven hijo, ven. Y usted lo abraza, lo besa y le dice, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hijo amado. Y yo oro por mis hijos a diario. Porque ¿qué pasa? Cuando los países se ponen en guerra, los soldados ponen los muertos, pero los padres ponemos las lágrimas. Entonces, yo oro por mi hijo a diario y estaba conversando con él y yo sé en qué él se ha metido, pero yo tengo que orar por mi hijo todos los días de mi vida. Tengo que presentarlo delante de Dios. Señor, no me lo quites. Y es lo mismo que hace Jesús por nosotros. Jesús a diario se presenta delante del Padre. No me quites a estos hijos míos, Padre. No me los quites. Y todos nosotros venimos delante de Dios. Igual, venimos con antecedentes penales, pero Jesús viene y dice, arriba, chum, 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 y los tumba, y los rompe, y somos limpios delante de Dios. ok, Luis, casi una Sí, hora. hermano. Casi una Ok. hora. ¿Alguien Ya. quiere orar? Rolando, uno de los ancianos, de los futuros ancianos tuyos, para que haga la oración. A ver, vamos a orar, venga, vamos a orar, porque no está aquí el otro anciano, venga. Ok, adelante. Padre, damos gracias, oh Dios, por tu palabra maravillosa. Damos gracias por el hermano Rocky, mi Dios, que ha intervenido a través de la enseñanza, mi Dios, para alimentarnos, mi Dios, en tu palabra, mostrarnos, mi Dios, esta maravillosa lección en la que hemos aprendido acerca de la analogía del matrimonio con relación a tu ley. A ti, gracias, Padre, por haber enviado a este Salvador, el cual nos limpió y nos santificó y nos encomendó a hacer la misma obra que otros hicieron por nosotros. Te pedimos, Padre, que siga con tu siervo, que nos permita, Padre, seguir disfrutando con él. En este caso, nuestro hermano Rocky y nuestro hermano Luis, para que podamos crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos tu bendición para ellos y para todos nosotros, que nos permita encontrarnos nuevamente en breve y podamos, Padre, seguir disfrutando de tu maravillosa palabra. Una vez más te damos gracias por esta oportunidad. Rogamos tu bendición y tu perdón en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.